Pero hoy vamos a abordar este tema desde la perspectiva legal y lo hacemos junto al jurista experto en derecho laboral y un colaborador de este espacio, Javier Suárez, a quien damos la bienvenida. Qué bueno tenerte de regreso, Javier. Muchas gracias, siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Javier. Yo creo que es bueno explicarle a la gente que, bueno, hay primero esta resolución, pero debe venir otro documento que explica cómo se va a desmenuzar y cómo se va a aplicar todo eso, ¿no? Sí, y ese documento salió el jueves también. No sé si tú tuviste acceso a él. Y hay una guía del trabajo doméstico. Sí, claro, la vi, exacto. Y unos videos también que han sido colgados en la página del Ministerio de Trabajo y en la presidencia también, que establecen y explican claramente cómo se va a aplicar esta resolución que dictó el Ministerio de Trabajo. Alguien decía o le preocupaba que, bueno, hasta dónde era posible que realmente algo que funcionaba ahora de manera coloquial o de mutuo acuerdo entre la persona doméstica y los titulares de la casa, implicaba ahora que había que ir hasta el Ministerio de Trabajo, hacer un contrato, etcétera, etcétera. Es así, leí que en la guía planteaban incluso que se podía hacer de manera electrónica a través de la página. Sí, es así. Sí, evidentemente, preferiblemente lo ideal es que sea por escrito. El Ministerio de Trabajo también va a habilitar una plataforma en la página web donde usted simplemente desde su ordenador hasta de su propio celular, creo que también va a habilitar un app, usted podrá registrar su trabajadora doméstica. Es decir, yo, Juan Pérez, soy el empleador de Juana Martínez o de Juan Antonio, porque también puede ser una persona que va a deshiervar una vez al mes, por ejemplo, o una vez a la semana. Y podrás registrarlo fácil, rápidamente. No tiene que ser obligatoriamente por escrito, porque sabemos que también los contratos son verbales. Entonces, sí, lo que sí, como sea que usted haga el contrato, lo que sí va a tener que registrarlo en el Ministerio de Trabajo y en la Seguridad Social para que tengan acceso a ella. Ya, a propósito, hablaste de una de los oficios que podían ser considerados como trabajos domésticos y creo que eso sería bueno precisarlo, o sea, ¿qué entra dentro de ese concepto? La señora o el señor que trabajan en la casa, porque hay personas que tienen señores que sirven de mayordomía, etcétera, una nana, un chofer, un jardinero, ¿hasta dónde llega el concepto? El concepto parte simplemente de que lo que hace el trabajador, donde lo hace, no genere lucro para la familia. Es decir, no es lo mismo una señora que haga café en mi casa de familia que haga café en mi oficina. En la oficina ya se convierte en un trabajador con todos los derechos, como pago de cesantía, de preaviso y un sinnúmero de cosas más que los trabajadores no tienen doméstico. Entonces la pequeña diferencia está en que donde se ejerce esa labor no genere lucro para la persona que le es dada. Por ejemplo, un chofer que vaya a buscar a los niños, lo lleve al colegio, lleve al señor al trabajo, a la señora a su trabajo, y haga básicamente eso, pues es un trabajador doméstico. Contrario de un mensajero, por ejemplo, por ponerlo de otra manera. Pero eso es la diferencia donde radica, que no genere lucro, que no haya un beneficio para el empleador. ¿Qué pasa con las personas que ese personal doméstico ya lo tenían registrado en sus empresas? Quizás para formalizarlo, para darle otro estatus, etcétera, ya lo tenían reconocido dentro de la empresa, aún dieran servicio en la casa u otra cosa. Fíjate que tú das un ejemplo muy bueno de por qué esto viene a traer, vamos a decir, ayuda a los mismos empleadores. Mucha gente lo que hacía es eso, registrarlo en sus empresas para que tengan seguro médico, tengan riesgos laborales y un sinnúmero de cosas. Pero la realidad de los hechos era que prestaban servicios en las casas de familia. ¿Qué viene a traer estas resoluciones que dictó tanto el Consejo Nacional de la Seguridad como el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salario? Bueno, viene a traer esto, que el empleador ahora sí va a poder, vamos a decir, inscribirla en la Seguridad Social, tener un seguro y por un monto incluso menor que el que vamos a decir que tiene registrado ahora mismo su doméstica, sin el hecho de que solo por haber registrado la doméstica en la empresa, ya la doméstica podría tener derecho
a prestaciones laborales cuando no lo tiene. O sea, no es un trabajo con prestaciones laborales. Entonces, por el hecho de registrarla solamente en la empresa, pues ya accede a eso. O sea, hay que darle un preaviso, hay que un sinnúmero de cosas, porque está registrada como empleado de la empresa, está en el CIRLE, está en el Ministerio de Trabajo, está en la Seguridad Social. Entonces ahora va a tener la oportunidad ese empleador de darle el mismo seguro sin necesidad de incluirla en su empresa. Y van a tener las mismas, incluso mejores condiciones que los trabajadores del resto de las empresas, porque tienen hasta 5,000 pesos de medicina sin necesidad de copago. Nosotros tenemos 8,000, pero tenemos que pagar un 30% de esas medicinas que consumimos. Ahora, sí, mira, Alba. Me gustaría saber un tema que he escuchado recurrentemente, el tema de las asistentes del hogar cuando tienen dormida. ¿Cómo se calcula ese número de horas? ¿Cómo se calcularían las horas extras a partir de la resolución? Bueno, ahí la cuestión es que, como tienen un horario de trabajo establecido de 8 horas y 44 horas a la semana, lo que vamos a tener que hacer, vamos a decir, una conciliación de la vida laboral y familiar entre todos. Evidentemente, por ejemplo, disculpa que ponga tu caso, míralo, sé que tiene, sí, no, adelante, no hay problema. Tiene 2 niñas, está casada, tiene tu esposo, ustedes dos, me imagino, salen en la mañana a trabajar y las niñas salen al colegio. Entonces, evidentemente, bueno, tú no vas a asistir de 6 a 7, 8 de la mañana, que todos salimos de aquí, y ya luego tienes un descanso, el descanso que acordemos, y luego a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, comienzas a hacer la comida hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, que terminemos de comer y tú recojas todo, por ejemplo. Y ya luego en la noche haces la cena con un horario X. Y las otras cuestiones como el lavado, si le conlleva, o el recoger la casa, barrer, trapear, pues se cuadran. Y hay mucho tiempo que todos lo sabemos, que hay veces que el trabajador doméstico está sentado sin hacer nada, porque primero o no hay nadie en la casa o simplemente terminó lo que tenía que hacer. Entonces es hacer un balance entre ambas partes, ponerse de acuerdo en qué hora van a ser prestadas esas 8 horas de servicio. Y evidentemente si nos pasamos de ahí, tenemos que pagar horas extras. Claro. Javier, okay. Una pregunta. Por ejemplo, en ese caso, tengo otra, pero ya que tocaste el tema de las horas extras, ¿cómo puede reclamar un empleado doméstico que no poncha, o sea, que no marca reloj, que no tiene que firmar un libro, entra a tal hora y salía a otra, etcétera? ¿Cómo puede reclamar si no se pone de acuerdo con su empleador ante el Ministerio de Trabajo que no le pagan horas extras? Bueno, puede ir. O que abusan y no cumplen lo del horario de las 8 y 9 de descanso, etcétera. ¿Cómo se puede evidenciar eso? Ustedes los abogados me han enseñado que papelito habla. ¿Cómo lo pueden evidenciar? Bueno, es un poco cuesta arriba, incluso hasta en empresas normales, es un poco cuesta arriba aprobar las horas extras. Imagínate más en una casa de familia. Entonces, evidentemente ahí el trabajador doméstico que se sienta, vamos a decir, vulnerado con su derecho, puede acudir a la inspección de trabajo, que se pondrá en contacto con el empleador y tratarán de buscar una solución, porque fíjate bien, esto es una casa de familia. Es muy diferente a cuando estamos en una empresa, porque en una empresa ese trabajador pudiera dimitir porque está trabajando mucho más horas extras, pero tiene que demostrarlo en un tribunal. Entonces esa es la cuestión, es muy difícil, es cuesta arriba probar esas horas extras. Claro, evidentemente al final, si a usted no le conviene esa relación de trabajo, pues usted la deja y busca otro trabajo. Pero va a ser un poco complicado, sobre todo por el sitio donde se está desarrollando la relación, que es una casa de familia. Incluso hasta para el empleador probarlo, el empleador no puede llevar un testigo que sea familiar o afín. Entonces va a ser más complicado todavía aún para el empleador. Pero son las cuestiones, las particularidades que tiene la relación de trabajo doméstico. Otra pregunta. Se ha dicho que, lo plantea la resolución, que dentro del salario, digamos, del paquete salarial de este empleado doméstico, que volvemos y reiteramos, es todo aquel oficio que no genere un beneficio para terceros o utilidades, etcétera. Va a generar, si usted me maneja a mí, claro que es un beneficio, pero lo que quiero decir es que no
no es un negocio que va a generar otro tipo de recursos o de beneficios o de ganancia o de plusvalía o de algo. Estamos hablando de personas que lava, que cocina, que limpia jardín, que maneja con una nana. Estamos hablando de esos oficios. Se habla de un paquete salarial que incluye el 50% el tema de la comida y del hábitat. ¿Es así? Así es, Roberto. Incluso entiendo que eso fue de las cuestiones que se tomó para establecer un salario de 10,000 pesos. Es el mismo también, porque esos 10,000 pesos son para la que duerme en la casa de familia. Y eso es así, o sea, el 50% sería equivalente a 5,000 pesos. Todo va a depender de cada caso. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, doña Mirta, la de mi casa, lo que le gusta es comer pico y pala con guineíto y hay que comprar 800 guineitos y no es verdad que se come 5,000 pesos. Lo que sí hay que adicionarle, por ejemplo, el internet, la luz, claro, el agua y un sinnúmero de cosas más que con la modernidad se han ido dando, pero evidentemente sí, es así, corresponde un 50% todo lo que consumen en el hogar. Antes eso se estipuló para la comida y los alimentos, como dice el código, de calidad corriente. Pero ahora reciben muchísimas cosas más. Sí, y a eso se suma el pasaje que siempre ha existido, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante explicar un poquito más, Javier. Creo que algo novedoso en torno a esta resolución es el tema de la seguridad social. Que no existía para los trabajadores domésticos, como bien tú explicabas. Había que emplearlos en las empresas para poder tener acceso a un seguro de salud, para acumular años de trabajo per se y poder tener al final de año un dinero acumulado. Pero ahora desde el trabajo en la casa, desde este empleo doméstico, se incluyen en la tesorería de la seguridad social. ¿Por qué es novedoso? ¿Por qué hay que reconocerlo, subrayarlo y aplaudirlo? Mira, primero porque no tenían acceso a ello. Sí tenían el SENASA, tenían el seguro, pero solamente en las, vamos a decir, en ese régimen subsidiado, que solo tenían acceso a ciertas clínicas. Ahora están en el contributivo subsidiado y tienen acceso prácticamente a todas las clínicas de la red de SENASA. Las emergencias en cualquier clínica, por ejemplo, no en clínicas X, sino que en cualquier clínica pueden ir y van a ser atendidos en su emergencia. Eso simplemente es un avance tan loable como cuando aquí nació el 911. O sea, simplemente que la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico pueda llegar a una emergencia de cualquier clínica, por ponerte un ejemplo, hasta la más cara, en la Lincoln, bueno, pues ya eso es un paso de avance. Luego, tienen pensiones de sobrevivencia. También sus dependientes tienen el mismo seguro. O sea, que sus hijos van a tener el mismo seguro, su esposo, por ejemplo, si no está cotizando la seguridad social, también va a tener el mismo seguro. Y es sobre todo también la cuestión del seguro de riesgos laborales, que ahí me gustaría hacer un hincapié porque los empleadores tienen que tener en cuenta que cuando paguemos este seguro, vamos a tener incluido el seguro de riesgos laborales para las trabajadoras domésticas, los trabajadores domésticos. ¿Qué significa eso? Que si una trabajadora se quemó haciendo un sancocho o friendo unos fritos, pues evidentemente va a tener la asistencia del seguro de riesgos laborales. ¿Y qué ayuda a esto? Bueno, esto ayuda incluso porque, por ejemplo, cuando esto pasaba antes de que entre en vigente este sistema, pues la trabajadora o el trabajador doméstico estaba a merced de la beneficencia del empleador. De que éste le dijera, mira, te voy a dar tu salario, te voy a dar una parte del salario, te voy a dar algo para la medicina. Ahora no. Ahora, con este nuevo sistema, el trabajador va a recibir su subsidio de su salario de un 60 o un 40%, dependiendo si es ambulatorio o no. Va a recibir medicinas y va a recibir, si es un accidente laboral, todas las prestaciones del seguro de riesgos laborales. Y me voy más allá. Incluso van a tener el subsidio por maternidad y lactancia. Fíjate hasta dónde llega esto.
Entonces, tú como empleador, lo mejor que puedes hacer es inscribir a tu trabajador doméstico, porque son 571 pesos. Eso ni quita, ni pone mucho más sobre, vamos a decir, sobre la economía familiar, y le va a quitar un peso muy grande de encima a los empleadores. Leí también en la guía que el Ministerio de Trabajo circuló que había un plan piloto para el tema de la seguridad social, si mal no recuerdo, donde también el Estado iba a participar contribuyendo con una parte, el trabajador o el empleado doméstico con una parte y el empleador con otra. ¿Es así? Así es, el empleador va a contribuir con 571 pesos, el empleado doméstico con 28 pesos, que eso yo creo que ahí ni siquiera se le va a descontar, sino que lo va a poner el mismo empleador, y el Estado va a contribuir con 268 pesos. Y ahí va a conformar el plan piloto que se creó, que fue lo mejor que entiendo se pudo sacar, y va a ser un paso de avance bastante grande. ¿Por qué los empleados domésticos no van a recibir prestaciones, cesantía, preaviso, etcétera? Porque evidentemente un hogar no es un centro de generar beneficios. Un hogar lo que hace es ponerle número negativo a toda economía. Entonces, evidentemente, forzar con un preaviso, con una cesantía, es un poco cuesta arriba. Entonces, entiendo que por eso el Ministerio de Trabajo no lo puso, porque imagínate una gente que tenga 10 años, le van a tocar 10 salarios. ¿Qué casa de familia resiste eso? Hay algunas que lo resisten, hay otras que no. Pero no la generalidad. Exactamente, la generalidad no lo resiste, no resiste un centavo más. Ahora, ¿qué dice la resolución? Que si se pacta en contrario, pues entonces sí lo va a recibir. O sea, que pueden las partes llegar a un acuerdo, y generalmente hay muchísima gente que cuando termina la relación le da incluso hasta algo extra por esos conceptos. Una pregunta más. Hoy leía a un veterano político como Vinicio Castillo Semán. Digo veterano y Semán para que no piensen que el veterano era por su papá, sino por él. Lo que pasa es que él se tiñe el cabello, pero es veterano político, y decía, ¿por qué en vez de una resolución no una ley? Ahí vengo. Esa discusión, si mal no recuerdo, la semana pasada comenzó incluso hasta con un abogado laboralista mucho más destacado de quien les habla, que es el profesor Rafael Alburquerque, que es el laboralista, vamos a decir, uno de los laboralistas por excelencia de nuestro país, el más internacionalizado. ¿Y por qué no una modificación? Fíjate, Roberto, el convenio, una vez es ratificado por República Dominicana, quiere rango de ley constitucional. Estamos hablando, para que la gente, y escúcheme que le interrumpa, estamos hablando del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, del cual República Dominicana es signatario. Así es, desde 1919 formamos parte de él. Entonces el convenio 189, que es el de la trabajadora doméstica, fue ratificado por nosotros en el 2013, entrando en vigencia en el 2015. Entonces, es una ley con rango constitucional, que dentro de sus cuestiones dice, en su artículo 10, que debe el que lo ratifica debe equiparar en cuanto a horas extras, jornada de trabajo, salario y un sinnúmero de cosas más a los trabajadores domésticos con los trabajadores, con los demás trabajadores. Habla de equipararlos en cuanto a seguridad social, riesgos laborales, el salario mínimo incluso. ¿Y cómo dice que esto se debe de hacer? Que se debe de hacer bajo, vamos a decir, los mecanismos que tiene el país. Y uno de ellos, de los mecanismos que tiene el país, es el artículo 421, que le da la facultad al ministro de Trabajo de establecer las providencias normativas que entienda para regular el trabajo. Y una de ellas fue regular el trabajo doméstico. Entonces, por eso es que sí se puede hacer sin modificar el Código de Trabajo. Ya, qué bien. Miralba, ¿alguna pregunta? Bueno, mi curiosidad era sobre ese tema de la dormida. Me parece muy pertinente que se hable sobre el tema de la cesantía y solamente pues me queda felicitar al Ministerio de Trabajo. Yo pienso que hace tiempo que este renglón del trabajo en la casa debió haber sido formalizado. Son trabajadoras como cualquier otra. Sí,
sí es muy importante que se haga una labor de comunicación más específica, más insistente, más duradera, para que se comprenda tanto de los empleadores como de las empleadas en qué consiste eso, porque siento, y tal vez por lo reciente de la norma, de la resolución, que hay mucha desinformación y que hay mucha confusión, y eso, qué sé yo, pudiera prestarse a que no se llegue a la meta que se quiere. Sí, tú tienes bastante razón, mira, y creo que de todas las instituciones involucradas hay un proyecto de hacer unas campañas masivas para que todo el mundo entienda esto, incluso con guías de preguntas y respuestas. Ya incluso hay unas cuantas que se hicieron, pero sí, evidentemente es necesario llevar toda la información posible a la población para que se calmen, porque evidentemente va a cambiar nuestras relaciones laborales con nuestras domésticas, pero tenemos que entender que es una justicia social que tenía mucho tiempo esperando por ser dada. Así es, y sobre todo, por último, Javier, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante por el primer paso, por el inicio, que es la disposición, la disponibilidad que deba tener el empleador para ir a registrar su empleado doméstico. Si eso no se da, el resto no funciona. Entonces, hay que ver cómo se explica, cómo se vende la idea, como bien explicaste tú. O sea, es preferible que usted la tenga de esta manera, que vaya al ministerio, va a crearse la página para hacerlo. Hay que recordar, creo que no lo dije al inicio, que esto entra en vigencia dentro de 3 meses. O sea, estamos hablando en diciembre que entra en vigor el reglamento, no es que mañana. Entonces, sí es un beneficio para todos que usted la tenga inscrita en el Ministerio de Trabajo y en la tesorería, en de la Seguridad Social, y se quita de arriba todo lo que hemos hecho. En mi caso yo lo he hecho a mis trabajadores, al margen de mi compañía, o sea, propiamente de periodismo, choferes, etcétera, los tengo dentro de la empresa. No me cuesta trabajo ni nada por el estilo pagar lo que pago, que me corresponde, etcétera. Pero si yo simple y llanamente inscribiéndolo en el Ministerio de Trabajo y en la Tesorería de la Seguridad Social, incluso ellos tienen más beneficios en cuanto a SENASA, como bien decía Javier, en cuanto al seguro, en cuanto a una serie, a los de riesgos laborales, etcétera, una serie de cosas que incluso como trabajador yo no se la podía ni dar, porque no había manera de facilitárselo. ¿Por qué no hacerlo? Creo que hay que enfocar mucho el esfuerzo y el mensaje en que primero formalicemos esa relación que es casi incluso familiar, pero no dejemos de vista que aun cuando hayamos hecho una familia con esas personas que no son de sangre, pero que de emoción y de ayuda nos han servido mucho en nuestras vidas, hay que formalizarlo. Papelito habla. Entonces, incluso hasta en las mejores familias es bueno dejarlo todo por escrito, porque en algún momento pueden enemistarse, y si está todo por escrito, todo se resuelve y todo queda bien. Si no está escrito, hay un problema. Entonces, ojalá entendamos que el primer paso es que nosotros como empleadores reconozcamos a esa persona ante el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social, para que, así de sencillo, simple y llanamente, eso no es un mayor trauma. No hay que complicarse la vida ni ir a Harvard para llenar ese papelito cuando lo tengamos que llenar. Y de ahí todo lo demás corre. Y todo lo demás corre sobre todo para favorecer a ese empleado que a veces nos espera de noche, que a veces se levanta más temprano que nosotros para tenernos el desayuno, que a veces sale más temprano para tener el carro listo, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá lo entendamos, se haga la campaña. Porque hay que hablarlo, hay que cacarearlo para que la gente lo entienda, del avance que significa en materia laboral y de seguridad social en nuestro país, que hayamos resolutado a favor de los empleados domésticos en República Dominicana. Javier, gracias mil. Siempre a la orden.